Buenos días, ingeniero y compañeros. Somos el grupo número 4 y a continuación vamos a proceder a dar nuestra exposición acerca de los riesgos de higiene en el trabajo. Siguiente, por favor. Dentro de las temáticas que vamos a hablar en nuestra exposición está qué es un riesgo en el trabajo, qué es higiene en el trabajo, qué es un riesgo ergonómico y qué es un riesgo psicológico. Para comenzar, vamos a hablar acerca de lo que es el riesgo en el trabajo. Para ello hemos preparado una sección con 4 definiciones en la cual tenemos como número uno que el riesgo de trabajo se entiende como los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno, el lugar de trabajo, y estos son susceptibles de originar accidentes. También, como segunda definición, contamos con que un riesgo de trabajo es cualquier afectación potencial a la salud del empleado, ya sea por una enfermedad, por accidente, y esto se deriva de los esfuerzos que hace el colaborador por cumplir con su suscripción de puesto, es decir, con cumplir con sus labores encomendadas. Como siguiente, por favor. Como tercera definición, tenemos que el riesgo de trabajo es toda circunstancia capaz de causar un peligro en el contexto del desarrollo de una actividad laboral. Y por último, como una definición colectiva, hemos planteado que el riesgo de trabajo involucra todo lo que se puede producir un accidente en un entorno laboral, siendo un factor determinante en el desarrollo de las actividades diarias del trabajador. Es por esta razón que las medidas de seguridad son importantes en todo ambiente de trabajo y cabe recalcar que el riesgo no solamente es en el lugar del trabajo, sino que en todo desplazamiento que implica ya sea del hogar al trabajo, del trabajo al hogar o a otro lugar que involucre actividades laborales. A continuación, mi compañero. Ahora vamos a continuar con lo que es la higiene en el trabajo. Y de igual manera, para definir qué es la higiene en el trabajo, hemos desarrollado cuatro conceptos. El primero nos dice que la higiene en el trabajo es la rama de la ciencia que se encarga de reconocer los agentes nocivos presentes en los ambientes de trabajo y también de evaluar la potencialidad de daño que se presentan para los trabajadores y controlar estos agentes, reduciéndolos a niveles seguros de exposición. El segundo concepto nos dice que la higiene en el trabajo se la puede definir como un conjunto de normas y procedimientos que tienen por objetivo la protección o seguridad tanto física como mental del trabajador. Es decir, que la higiene busca evitar cualquier riesgo para la salud que pueda desprenderse de las tareas que se pueden realizar en lo que es el ambiente del trabajo. Siguiente. Como tercera definición, también nos dice que la higiene corresponde a la planificación de medidas que eviten el origen de enfermedades, lesiones o de cualquier afección que puedan sufrir los trabajadores en sus ambientes de trabajo. Y adicionalmente, como última, tenemos que la higiene tiende a identificar las sustancias nocivas presentes en el entorno de trabajo y evaluar su potencial de daño para los trabajadores y controlar estas sustancias, reduciéndolas a niveles más seguros de exposición. Esto es referente a lo que es la higiene en el trabajo. A continuación, mi compañero. Eh, en este apartado vamos a explicar sobre lo que es el riesgo ergonómico. ¿Qué son los riesgos ergonómicos? Los riesgos ergonómicos o riesgos disergonómicos es, se tiende a decir que es la probabilidad que tiene un trabajador de desarrollar un trastorno musculoesquelético debido a la intensidad de las actividades laborales y físicas que le corresponde hacer en el puesto de trabajo. Estos trastornos que le corresponden hacer en el puesto de trabajo son enfermedades profesionales que involucran los músculos, nervios, tendones y otros elementos de soporte y estabilidad para el cuerpo humano. En otras palabras, los riesgos biomecánicos son enfermedades inflamatorias del sistema musculoesquelético y que de a poco lo va degradando. Por lo general, estas se presentan en las extremidades superiores y en el tronco del mismo, especialmente en la espalda. También tenemos los tipos de riesgos ergonómicos. Eh, se-
Tenemos lo que es el levantamiento manual de cargas, el transporte manual de cargas, el empuje o tracción manual de cargas, el levantamiento, manipulación de personas, como también el uso del ordenador. También tenemos las lesiones más frecuentes derivadas de los riesgos ergonómicos, las cuales son la tendinitis, síndrome cervical por tensión, dedo en gatillo, hernia y lumbalgia. Las medidas para prevenir estas lesiones y para evitar los sobreesfuerzos son tener una buena rotación de puestos de trabajo y cambio de tareas de los trabajadores, manipular cargas correctamente y respetar el peso máximo de cargas. Siempre que sea posible utilizar ayudas mecánicas para manipular cargas, como por ejemplo carros o montacargas. Además, también utilizar los debidos equipos de protección individual para sujetar adecuadamente la carga y que no se resbale. A continuación, mi compañero. El riesgo psicosocial o psicológico se puede definir por las diferentes organizaciones encargadas de la seguridad y la salud en el trabajo como aquellos aspectos relacionados con la organización del ambiente de trabajador, su diseño y el entorno social involucrado. Para esto tenemos los tipos de riesgos psicológicos en los que encontramos estrés, violencia laboral, acoso sexual e inseguridad contractual. Nos referimos al estrés como un estado que genera altos niveles de excitación y de respuesta donde siempre está la sensación de no poder afrontarlos. La violencia laboral se divide en dos aspectos, en violencia física y violencia psicológica. La violencia física es cuando el que practica la violencia ejerce fuerza física contra un trabajador produciendo daños físicos. En estos puede estar bofetadas, patadas, tirones, empujones, entre otros. Cuando hablamos de violencia psicológica es cuando se lleva a cabo el uso deliberado de poder con amenazas contra una persona o grupo afectado de desarrollo físico, mental y social. Cuando nos referimos a acoso laboral, relacionado directamente con el mal funcionamiento de la organización y con el comportamiento indebido entre compañeros de trabajo donde se incluyen los directivos. Este comportamiento no corresponde ni deseado se basa en la edad, el sexo, la discapacidad, orientación sexual, entre otras. En el acoso sexual se trata de cualquier comportamiento verbal o físico de la naturaleza extremadamente sexual, donde se ve afectada la integridad de una persona, sobre todo si se origina en tono degradante, ofensivo o intimidatorio. Cuando hablamos de inseguridad contractual, es un riesgo psicológico que se origina por la constante preocupación de no tener una estabilidad, ya sea de trabajo o también por las condiciones del entorno laboral o por las oportunidades de carrera. Siguiente, por favor. El riesgo psicológico, sus características y formas de prevención. En las características tenemos el tiempo y el espacio, la relación entre factores de riesgo, también es difícil de cuantificar, baja cobertura legal, mientras que en la forma de prevención tenemos la evaluación de riesgos, dirección y comunicación y protocolos de seguridad. Muchas gracias.